El Señor de la Carretera. Relato enviado por el trailero Nicolás Serafín. Escrito y adaptado por Cofradía. Muy buenas noches a todos. La siguiente historia que les cuento es totalmente real. Pasó apenas hace 5 años atrás. Ocurrió en una carretera que pasa por un sinuoso tramo montañoso, lleno de curvas y barrancos. Se le conoce como Cumbres de Maltrata, en las proximidades de Orizaba, Veracruz, y conecta este estado a Puebla normalmente. Los camioneros que pasamos por este lugar extremamos todas las posibles precauciones para evitar algún accidente fatal. Pero como en todos los casos, algunos desafortunados no corren con la misma suerte. Una noche se cuenta que un camionero se saltó todas las normas de velocidad y pisó el acelerador de su pesado vehículo. La velocidad a la que iba no le permitió maniobrar y cayó aparatosamente entre las cumbres, haciéndose 1000 pedazos el camión, y el chofer perdiendo la vida. Casi todos en la línea de autotransportes nos sabíamos de memoria esa leyenda urbana. Nunca faltan los relatos de apariciones misteriosas en esa carretera. Compañeros que dicen ver a tal o cual espectro, o que pasan cosas raras por las noches. Honestamente, a mí, en ese entonces, nada de eso me preocupaba, y por si fuera poco, como siempre, andaba a las carreras. Solamente cerraba bien el camión y a darle de cabo a rabo el viaje. No me ha gustado nunca usar esa maldita ruta, pero como todos tenemos necesidad de trabajar, en ocasiones no nos queda más que arriesgarnos para poder sacar para la comida y los gastos de la familia, que cada vez son más y más costosos. Esa ocasión en particular, no me tocó llevar la caja cerrada, sino una pesada paila con roca de granito de las minas para llevarla a una fábrica de monumentos de este material. Casi no hago ese tipo de viajes, pero el flete estaba muy bien pagado y sería cosa de algunas horas. Además, por una parte, eso me tenía más tranquilo. El mismo peso de la carga me obligaba a ir casi a vuelta de rueda. Lo malo y peligroso eran las bajadas. Allí es donde debes ir más despacio y con tus sentidos al 100, pues un error, por mínimo que sea, puede ocasionar un accidente mortal, no solamente para uno, sino para quienes vayan en camino a la par de uno. Me presento en la cantera, me cargan y parto con mi camión hasta achaparrado por el peso de la carga, saliendo de la dicha cantera que está ubicada en las afueras del estado, y me dirijo a la factoría de granito y roca que está en Orizaba. Esa noche habían terminado tarde de cargar el camión, debido a que desde la tarde se soltó un aguacero y la lluvia no permitía maniobrar debidamente, y mucho menos a buena marcha, por lo que mi retraso era de casi 5 horas. No me podía permitir darme el lujo de descansar ni detenerme más adelante. Así que lo que hice fue ir a la tienda más cercana, cargarme con refrescos, papitas, bocadillos y cigarros para no parar hasta llegar a mi destino. Llevaba sobre todo cosas dulces, pues el trayecto bajo lluvia es mucho más peligroso y debía estar totalmente a las vivas. Esa ocasión, por extraño que parezca, el tráfico era casi inexistente. Para colmo, la lluvia se había entablado, y eso, aunado a la neblina, reducía aún más la visibilidad, lo que me hacía ir mucho más lento
y con un poco más de miedo, la verdad. Pues no tenía otras luces delante con las que orientarme y medir distancias sin forzar la vista. Fue cuando a lo lejos, en las proximidades de uno de los túneles, debajo de la implacable lluvia, noté a un hombrecillo que se veía ya muy mayor, vestido con un viejo overol de mezclilla, sombrero de paja y unos viejos huaraches de baqueta, haciéndome señas para detenerme y llevarlo. Honestamente, ese tramo es muy solo. Es bastante raro que haya gente caminando por allí, y mucho menos de noche, sin mencionar la pesada lluvia que no paraba. Algo en el viejito me llamó la atención, y algo que me tranquilizaba aún más es que no hay manera de emboscarte en ese sitio. Además, estaba lloviendo a cántaros. El señor estaba solo. Me conmovió verlo en esas condiciones, y me vendría bien algo de compañía, pues el sueño me estaba empezando a vencer. Así que, como no traía nada delante ni detrás, me orillé para invitarlo a subir. Al abrir la puerta, entró el inclemente frío de la noche, y pude ver la neblina que rodeaba a mi invitado como una nata fantasmal. El señor se veía como el típico jornalero, amigable y pacífico. Dijo llamarse Ignacio. Al parecer, la gente de su trabajo le había jugado una broma muy pesada, y el resto de sus compañeros lo dejaron atrás para que volviera. Me preguntó que si faltaba mucho tramo para llegar a Orizaba. «Uy, don», le dije, que a pie nunca iba a llegar, que faltaba muchísimo. «Súbase. En camión haríamos algo así como hora y media». Animoso se trepó a mi troca y emprendimos la marcha de nuevo. Fue allí que me confirmó que efectivamente le habían dejado atrás, pues por ser muy mayor de edad, se había quedado dormido en el descanso del jornal, y como castigo, el capataz había ordenado que lo dejaran atrás sin avisarle. Se me hizo muy injusto y algo de persona sin corazón haberle hecho semejante bajeza a un pobre anciano. Así que encendí la calefacción y le invité un refresco y algo de comer. Conversamos y fumamos un par de cigarrillos. Honestamente, se me hacía de lo más simpático el viejecillo. Muy platicador, amable y muy gracioso. Entre broma y broma, me iba advirtiendo de esto y de aquello que veía en nuestro camino. Eso me hizo espabilar y poner más atención en la carretera. Y no conforme con eso, era un muy buen copiloto, pues muy atento me avisaba cada vez que entrábamos en curva, cuando había algo en el camino, si las luminarias antes de los túneles estaban apagadas. Hasta pensaba en mejor darle trabajo, nada pesado. Esto como acompañante, a modo de viajar más seguro por estos caminos tan riesgosos. Al pasar por una curva muy pronunciada, don Nachito, como comencé a decirle, se puso algo nervioso y me dijo que bajara la velocidad y que no despegara la vista de los muros de contención, en especial al salir de la curva. Le hice caso, pues todas sus observaciones habían salido ciertas. Al pasar ese empinado tramo, le dije que se calmara. Encendimos otro cigarrillo, y fue cuando me mostró una parte del muro de contención que yo no había notado ni de lejos, tampoco de cerca. Pero don Nachito tenía, a mi parecer, vista de águila. Pasamos muy despacio por ese lugar. Fue en ese momento que me contó que en ese tramo en particular sucedía la mayor parte de las desgracias de toda esa carretera. «Este lugar es el más peligroso de Cumbres», dijo seriamente el viejito. En todo el camino no había estado tan serio, y continuó diciendo que
de por sí es la ruta más peligrosa de todo el estado, pero que este tramo en especial se desliza a lo largo de la alta montaña, lo que la convierte en una verdadera montaña rusa de pendientes y curvas. Terminó don Nachito, mientras veía su mano temblar insistentemente al llevarse el cigarro a su boca. Además añadió: muchos camiones de pasajeros, de carga, carros particulares, pero especialmente los cargueros del jornal son los que más se han ido al despeñadero. Hace algunos años, uno rodó cuesta abajo varios metros, aplastando a los pobres desgraciados que iban saliendo disparados de las redilas por lo aparatoso del accidente. Y más recientemente un accidente que le pasó a otro camión igual del jornal. Se derrapó por escombros de asfalto. Salió disparado por la pendiente llevándose a un pobre hombre que iba caminando por la carretera. Aunque no sé qué iba haciendo solo a esas horas y de noche. Guardé silencio ante el macabro relato, mientras don Nachito se veía un tanto nervioso y conmovido. Mientras terminaba su historia y su cigarro. En efecto, cuando pasamos por allí, pude observar varios trozos retorcidos de camiones de todo tipo y de autos. Había restos del camión que don Nachito me contó. No tendría si acaso un par de días, máximo y exagerando una semana allí, pues se veían aún colocadas las cintas amarillas de la policía y una improvisa cruceta de madera marcando la última morada de aquel infortunado paisano. Finalmente Nachito se calmó una vez que pasamos por ese lugar y volvió a decirme que veía en el camino, como cuando se veía un armadillo o un venado. Si se veían rocas o algo obstruyendo la vía, siempre sonriendo, pero ahora con un aire triste, como si hubiera recordado algo. Allí fue donde me preguntó algo que en el momento no le di importancia. Me dijo: Nicolás, ¿usted cree en las ánimas? Le respondí que no había oído de ellas. A lo que, sonriendo como un chiquillo, don Nachito me dijo que él sí, que las ánimas habían sido siempre muy buenas con él y que le concedían favores si les ponías agüita y una vela en una fecha elegida. Y así el resto del camino me fue contando de las ánimas y de que si uno les llama, ellas lo cuidan, pero que se acuerde de siempre ponerles agua, vela y una promesa. Cumpliendo eso, no me faltará nada, ni nada malo me pasará. Se me hizo interesante, pero al momento pensé que era un cuento de Nachito para amenizar el trayecto. Bajé la velocidad al entrar en la ciudad. Nachito sonrió como aliviado, como si un peso enorme se le hubiera quitado de encima, y se recostó más cómodamente en el asiento del copiloto, suspirando y diciendo: finalmente en casa. Sonreí y me aproximé a la calle de mi destino. Cuando llegamos finalmente a Orizaba, ya bien entrada la noche, había dejado de llover y la calle se veía sola debido a la hora y la lluvia. Se había formado un poco de neblina, la cual cubría el trayecto final. Pero tal y como lo prometí, arribamos a la fábrica a eso de las 11:45 de la noche. Se me ocurrió una idea para agradecer la compañía de don Ignacio. Pensaba en llevarlo a cenar al terminar de entregar la carga. Hay unos tacos fabulosos que abren durante toda la noche. Fui a entregar la papelería y a pedir que se separara la paila para que la maquinaria hiciera su labor. Una vez que terminaron